Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es día de estudio bíblico, así que nos reunimos acá para poder compartir la palabra del Señor. Ya estamos en el capítulo 5 del libro de Oseas, vamos avanzando poco a poco. Muy interesante el estudio de hoy. Así que les invito para que se queden con nosotros y lo vean completo y disfruten la palabra del Señor. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor su bendición por el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por reunirnos hoy día jueves para compartir el estudio bíblico. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú lo bendigas, que con tu mano poderosa nos ayudes para que así el Espíritu Santo de Dios nos hable esta palabra y nos remueva por dentro, porque aun cuando son circunstancias muy antiguas, son presentes, son vigentes para el día de hoy y las lecciones las tenemos que aprender hoy día. Te pido que bendigas a todos los hermanos que vean este estudio y que les ayudes en su vida espiritual. Te agradezco esto, Señor, e iniciamos esta sesión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a nuestra primera alabanza. Que Dios le bendiga. Antes de la creación del mar y la expansión, antes de las estrellas, el viento y mar, en todo tu obrar, al tus promesas dar, en cada gracia que por amor nos das. En gozo y en dolor, y cuando solo en parte podemos ver, en cada adversidad y en debilidad, con la esperanza escrita en tus llagas, Rey. Verte ahí, cuando en tus brazos ya podamos estar, todo restaurarás, lágrimas secarás, tu luz de redención vencerá el mal. Tú nunca cambias, fiel. Soberano por la
Ya hemos escuchado la primera alabanza, ahora vamos a la lectura de la palabra del Señor. Abran sus Biblias en Oseas capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 14. Oseas capítulo 5, versos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensas en convertirte a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes se han consumido ellos y sus heredades. Serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Hermanos, oramos por esta palabra, una palabra muy dura, muy firme, pero sin duda de mucha alimentación espiritual. Señor, te agradecemos la palabra que hemos leído hoy día. Tiene mucho contenido espiritual. Yo te pido que me ayudes, Señor, con el Espíritu Santo para poder enseñar la palabra hoy día. Y permite que para los hermanos que están oyendo hoy día sea muy iluminadora, sea muy llenadora, Señor. Que ellos sientan tu presencia, sientan la enseñanza tuya y también busquen la manera de agradarte a ti, Señor, cambiando aquellas cosas que no están bien por aquellas que tú quieres que estén bien en nuestra vida. Te pido que bendigas la palabra y bendigas el estudio. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos ahora a una segunda canción y luego al estudio de la palabra. Que Dios le bendiga. Amén. Oh, ven, tú que eres infiel, ven, frágil y débil, ven, que solo no estás. Oh, ven, si estás cansado ya de orar y esperar de lo que ha hecho Dios. Él nació, Jesús nació.
Muy bien, mis hermanos, vamos a ir entonces ahora al estudio de la palabra del Señor. Lo estuve grabando largo momento y alguna cosa falló en mi computador y no se pudo. Así que vamos a tomarlo para ustedes por primera vez y para mí por segunda oportunidad. Pero muy interesante. Bueno, ya hemos orado por esta palabra, no vamos a volver a hacerlo. Nos vamos directo y de lleno a lo que Dios nos quiere decir. Recordemos un poquito algunas cosas sobre Oseas. La primera es que Oseas es un libro en el cual el profeta, guiado por Dios y dirigido por Dios, acusa y condena el acto pecaminoso, principalmente de la idolatría del pueblo del norte, que es Israel. Cabe recordar que en los primeros capítulos de este libro se habla particularmente de la vida familiar de Oseas. Y se nos ha dicho ahí claramente que Oseas, siendo joven, se enamora de la mujer equivocada. ¿Por qué de la mujer equivocada? Porque era una mujer que ya se había entregado a los placeres de la prostitución. Por lo tanto, era como absolutamente contrario de que él quisiera enredarse con ella. Pero la palabra del Señor nos enseña de que a Dios le pareció que sí, que él debía casarse con ella y Dios le pide que se case con ella. Nos parece un poquito contradictorio por el hecho de que normalmente la palabra del Señor nos mueve a que los yugos sean iguales, ya sea en el matrimonio, en una sociedad, en un trabajo e incluso en la escuela, los yugos sean iguales, es decir, creyentes con creyentes. Entonces, no se entiende muy bien a estas alturas por qué Dios le está pidiendo a él que se case con una mujer que ya se había entregado a los placeres de la prostitución. Sin embargo, es la voluntad de Dios a través de este profeta poder expresar lo que vive él para expresar el sentimiento que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Bueno, es así como Oseas se casa con Gomer, su mujer, y ya casado con ella, ellos tienen 3 hijos, que los nombramos al principio de los estudios. Sin embargo, después de los 3 hijos, ella se vuelve a la prostitución. Entonces, es casi un chiste cruel, porque en el fondo uno pudiera decir, mira, esa persona cambió, se regeneró, es una persona nueva, así que puedes casarte con ella porque vas a tener una experiencia linda con ella. Pero no era así. Por el contrario, el dolor que iba a sufrir Oseas iba a ser mayor, porque seguramente el casarse con ella le dio esperanza de un cambio de vida, pero no mucho tiempo pasó después de los hijos que ella se vuelve a prostituir y él vuelve a sufrir ese dolor. Dios le pide a Oseas que en vez de repudiarla, lo que haría cualquiera, en vez de dejarla o de apartarse de ella, Dios le pide a Oseas que él vuelva a buscarla y la traiga de vuelta al hogar. Vuelvo a insistir, no lo entendemos de buenas a primeras porque decimos, no comprendo esto. Si Oseas era un profeta digno de ser llamado así por Dios mismo, ¿por qué Dios le hace hacer esto? Y tenía que ver con el mensaje que más tarde, después de los primeros capítulos, el mensaje del 4 al capítulo 14, el mensaje que Oseas le tiene que dar al pueblo. Y el mensaje que tiene que dar al pueblo tiene que tener una connotación emocional, una connotación espiritual, una connotación de desgarro, de dolor. Y la única forma en que este profeta le predique al pueblo de Israel con el corazón de Dios, en el sentimiento de Dios, es que él experimente en carne propia lo que significa la traición, lo que significa el perdón y lo que significa comenzar de nuevo. Así que a partir del 4 en adelante, Dios ya no dirige la mirada sobre este profeta, sino más bien es el profeta que comienza a predicar a partir de esta experiencia que él tuvo, a predicar a Israel. Pero el tema es que él les está diciendo a ellos de que el dolor de Dios es igual que el dolor de un hombre casado que ha sido engañado por su mujer y cuya mujer se ha prostituido. La prostitución aquí es claramente la idolatría, pero es lo que Dios quiere que él le explique a todo el pueblo. El título de este grupo de versículos que está en el capítulo número 5 es el siguiente. Según mi Biblia, en Oseas capítulo 5, el título es el siguiente: Castigo por la
apostasía de Israel. Un buen título porque es el contenido de los versículos. Sin embargo, hay otro título que puede ser interesante de colocar aquí, que es el título Israel se apartó de Dios y Dios se apartó de Israel. Es decir, ambas figuras están en una situación de distancia, ambas figuras están en una situación irreconciliable. Y esta es la realidad del hombre sin Dios. El hombre sin Dios se apartó de Dios y por ende Dios se apartó del hombre sin Dios. Como dice la palabra del Señor, que el pecado, todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. La destitución de la gloria de Dios es la separación de Dios, salvo una intervención divina de parte del Señor. En el verso número 1 dice: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Interesante lo que nos dice la palabra. La primera parte de este versículo está diciendo la palabra del Señor de que los órdenes religiosos y espirituales, es decir, por un lado los sacerdotes, por otro lado los reyes y por otro lado el pueblo, se habían equilibrado. Y no se habían equilibrado para bien, se habían equilibrado para mal. El sacerdocio perdió, y lo dijo Dios más adelante, ya no son sacerdotes, perdió su facultad del momento que dejó de hacer la tarea del sacerdote. Y la tarea del sacerdote era dar comunión al pueblo con Dios mediante los ritos sacerdotales. Pero esto se había perdido totalmente. Ellos ya no lo hacían de ninguna forma y por el contrario, en vez de nivelar hacia arriba, nivelaban hacia abajo. Así que llegó un punto en el cual el estado espiritual del pueblo era igual. Fueran sacerdotes, fueran reyes o fuera el pueblo, todos estaban en el mismo deplorable estado espiritual. Esto es una tremenda lección. La nivelación de nuestros círculos. Cuando nosotros estamos en un círculo, cualquiera sea, póngase en la situación que usted quiera, ¿nivela para arriba o nivela para abajo? Muchas veces los cristianos mismos, entre los cristianos, se reúnen a conversar, ya sea a compartir un plato de comida, ya sea a compartir un tiempo de esparcimiento, un juego de pelota, cualquier cosa. Pero cuando ellos conversan, la pregunta es, ¿qué conversan? ¿Acaso la conversación la dirigen hacia el Señor y terminan todos motivados por el Espíritu Santo para cantar, para compartir una palabra y para orar? ¿O la conversación es totalmente baja de las cosas circunstanciales, de cómo fue el partido, de la patada que me dieron, y finalmente no hablamos de Dios, hablamos de cualquier cosa? Y esto, hermanos, es una crítica fuerte a la palabra del Señor, porque somos llamados a nivelar hacia arriba. Toda conversación que tengamos, con cualquier persona que sea, debe nivelar hacia arriba. Debe estar Dios en el centro de la conversación, la palabra en el centro de la conversación y permitir que el Espíritu Santo lleve la conversación a un nivel alto. Esto va a repercutir en la salud espiritual de quienes nos rodean, en la mía propia y en de quienes nos rodean también. Y aquellos que estén lejos de Dios sin duda serán tocados por este mover. Pero si nosotros hablamos las cosas cotidianas y mundanas que el mundo habla y no ponemos ningún acento especial, sino por el contrario, dejamos que así sea, nivelamos hacia abajo. Y lo que Dios está diciendo aquí es que tanto los sacerdotes como los de la casa de Israel y la casa del rey, o sea, el pueblo y los reyes, habían nivelado hacia abajo y ya no había en ellos ningún nivel espiritual. Lo peor es que no solo tenían problema espiritual, sino que además estaban lejos de la ley de Dios. No cumplían lo espiritual y no cumplían la ley del Señor. Y sigue diciendo, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Interesante, porque Tabor se encontraba en el norte de Israel, y Mizpa se encontraba en el sur de Israel. Entonces, cuando Dios está hablando de estos dos lugares, Él está diciendo, la influencia mala de ustedes no es solo de un lugar o de una ciudad, o de uno de los reinos del reino del norte, sino que la influencia mala es desde Tabor a Mizpa. Todo el pueblo está contaminado. Y añade una cosa interesante, dice aquí la palabra del Señor, dice, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. ¿Qué quiere decir? Que ellos
lazo y red son dos elementos de cacería. Dos elementos de cacería. Son dos elementos que se usan para, bueno, normalmente para atrapar a un animal generalmente salvaje, pero ellos habían tendido lazo y red porque de una manera estratégica, casi militar, habían sumido a todo Israel en el mismo plano de bajeza espiritual, de bajeza respecto a la ley y en el mismo plano de idolatría. Lamentablemente había sido así. Y dice la palabra del Señor en el verso 2, dice, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Se da a entender aquí que el pueblo de Israel utilizó la fuerza. No fue la estrategia, porque ustedes saben que en todo pueblo siempre hay alguien que está dirigido por el Espíritu Santo y que no se compra lo que dice el gobierno, no se compra lo que le trae un vecino, no se compra una nueva modalidad, sino que está pensando en Dios. Entonces, la manera en que el pueblo doblega al pueblo es también por la fuerza, y probablemente una fuerza brutal, una fuerza en que era despiadada, una fuerza expertos en la emboscada, atrapaban, mataban, tenían esa facultad. Y lo peor es que ellos habían aprendido todo esto de sus vecinos, porque Dios no le había enseñado eso, ¿no? Cuando Dios hablaba de destruir, de acabar con un pueblo, era por una cosa puntual que Dios quería que pasara para liberar a Israel de cualquier influencia negativa. Pero nunca le dijo Dios, anda matando a otras personas. Pero da la impresión de que este lazo, de que esta red para poder atrapar probablemente a los inocentes dentro del territorio de Israel, también se utilizó la fuerza y la fuerza bruta, que Dios estaba diciendo que yo castigaré a todos ellos. En el verso número 3 dice la palabra del Señor. Pero antes de ir al verso número 3, aquí hay un tema importante. La guerra, que es motivada solo por el egoísmo del hombre o por una cosa personal que el hombre quiere ganar, es una guerra que no tiene ganancia, valga la redundancia. En la guerra no gana nadie. En la guerra, por el contrario, lo único que hay son derrotas, hay pérdidas humanas, hay pérdidas económicas. E Israel se había autodañado a través de estos actos de guerra, porque ellos en el fondo se habían equivocado, se habían endurecido, se habían embrutecido, y ya fuera de la ley de Dios se atacaban, hacían guerra, puede que con los vecinos, pero principalmente entre ellos mismos, sobre todo para la obligación de la idolatría, y esta guerra traía deterioro. Si nosotros pensamos hoy día un poquito, mis hermanos, en el día de hoy, las guerras del mundo son así. La interminable guerra de Rusia contra Ucrania. Nadie sabe, ya nadie le interesa mirarlo, porque nadie sabe cuándo va a terminar. Hay algunos ruidos de que va a terminar, que hay un acuerdo, intervienen las naciones, preguntan, etc. Pero no hay un fin. Sigue y sigue. Y llevamos en esto más de un año, mucho más de un año, tal vez un año y medio. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las ganancias de esta guerra? Ninguna. ¿Cuáles son los beneficios de esta guerra? Ninguna. Lo único que hay aquí son pérdidas humanas. Muchos soldados de ambos lados perdieron la vida en esta guerra, siendo fieles a su patria, siendo fieles a su bandera, perdieron la vida en esta guerra. Muriendo un soldado, usted puede saber que detrás de él hay una esposa, hay hijos, hay una madre, hay un papá, hay un abuelo que lo va a llorar, no solamente un día o 2 días, probablemente lo va a llorar el resto de la vida, porque dirá y pensará, si se lo lleva una enfermedad, yo lo puedo entender y lo puedo aceptar, pero que se lo lleve la guerra que pudimos evitar y que no era necesario lidiar, nunca lo voy a perdonar. Y no solamente eso, sino que las pérdidas humanas han traído por consecuencia las pérdidas del patrimonio arquitectónico de los países. Estoy seguro que de ambos lados se han destruido grandes edificios, monumentos, ciudades, caminos, aeropuertos, que son un testimonio arquitectónico de cada país. Esto lo vivió Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Europa se reconstruye, finalmente, el tiempo de reconstrucción son años. Primero para sacar escombros, para guardar luto por todos los muertos,
Imagínense lo que cuesta hacer una casa, una simple casa de madera. Imagínense lo que cuesta hacer un edificio, un consultorio, un hospital, una escuela. Imagínense lo que es construir una ciudad. Millones y millones y millones de dólares probablemente se van en estas construcciones. Por lo tanto, uno tiene que entender que el deterioro material de una guerra es enorme. Probablemente en muchos países se convirtió en una posibilidad de modernización, porque antes eran medievales y después ya pasaron a ser ciudades modernas. Pero el costo es enorme. Así que interesante, hermanos, entender de que la guerra, como en este caso, la guerra que hacía el mismo propio Israel, no tenía ningún beneficio. En el verso número 2 podemos también extrapolar lo siguiente. Hay que recordar que en los orígenes de la Biblia, Cam era el que encabezó o fue promotor, por decirlo así, de su raíz de 3 grandes civilizaciones mundanas: de Egipto, de Babilonia y de Asiria. Egipto, Babilonia y Asiria. Y Jafet, el hombre blanco, comete un error más grande que el de Cam. Y el error más grande de él es no influenciar a estas naciones que están naciendo y formándose con la palabra de Dios. Puede que ellos hayan intentado algo, pero no fueron lo suficientemente influenciadores. Y de esa manera, cuando se formaron estas naciones y se enquistaron, como Egipto se enquistó, como Babilonia, como Asiria se enquistó, ya la palabra del Señor no entró. No entró. Por lo tanto, el pecado más grande, más que formar a los malos, es el pecado de no haber predicado la palabra en su oportunidad para que ese pueblo fuera un pueblo de Dios. Y bueno, como no fueron un pueblo de Dios, sencillamente ya después, ¿qué significó? La guerra. Entrar a esos lugares era guerra, ya sea que estos vinieran y llevaran cautivo a Israel o que Israel se enfrentara con ellos, guerra. Como quiera que sea, guerra. El concepto de la guerra también tiene que ver con el error de la no predicación de la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, esto es una crítica muy fuerte contra la iglesia. Porque la iglesia hoy día, si no predica la sana doctrina, la iglesia hoy día, si no enseña la sana doctrina, está esperando ¿qué? ¿Que se cierren las puertas? Hoy día tenemos, entre comillas, un país tranquilo, positivo, abierto, pero no nos damos cuenta cómo todo se está cerrando, todo se está cerrando. Tal vez no digan directamente no al Evangelio o no digan no a la Biblia, pero están promoviendo leyes que son totalmente contrarias al Evangelio. ¿Para qué las voy a nombrar? Ustedes las conocen como yo. Por lo tanto, podemos decir que las puertas se están cerrando. Las puertas en educación se están cerrando para el Evangelio. Las puertas en las leyes chilenas se están cerrando para el Evangelio. Las puertas en la sociedad misma se están cerrando para el Evangelio. Lo que antes era que alguien se pusiera rojo por causa de un texto de la palabra del Señor, hoy día la persona sencillamente desestima la Biblia, desestima su opinión, desestima al cristiano, desestima a la iglesia, porque su realidad es más fuerte. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El que ellos piensen así o que la iglesia no hizo su trabajo cuando era tiempo? Recuerden que sacar una raíz cuando es pequeña es fácil y sencillo, pero cuando esa raíz se ha convertido en un árbol malo que ya echó raíces, es muy difícil y mucho más doloroso sacarlo. Así que aquí hay una crítica muy grande contra la iglesia, porque la iglesia no ha predicado este evangelio, y al no predicarlo ha permitido que el mundo hoy día se enquiste en su pecado y que rechace el evangelio con fuerza, pero la culpa no es del mundo. Y cuidado, que tal vez sea Dios el que cierra la puerta, porque Él no quiere que su palabra sea menospreciada, no quiere que su palabra sea menos apreciada, en el sentido de que el mismo cristiano no la valore para predicar el evangelio. Entonces, al ver esto Dios, Él cierra las puertas y las oportunidades las da el Señor. Así que, hermanos, esta es una crítica muy fuerte para la iglesia, que debemos aprovechar la oportunidad de predicar el evangelio, porque cambia la conciencia de las personas. Yo digo, puede que alguien rechace lo que tú digas, totalmente. Hasta puedes perder la amistad de esa persona. Es lo más seguro que ocurra. Pero el día de mañana, cuando la iglesia no esté, en la mente de esa persona, ayudada por el Espíritu Santo, comenzará a dar vuelta tus palabras, tu consejo, la palabra de Dios, y tomará una Biblia que va a encontrar ahí en el rincón de tu velador, y la abrirá y la leerá y buscará
porque esa alma se dará cuenta que todo lo que le dijiste era verdad y que el Señor vino y se llevó a la iglesia. Por lo tanto, ahora la persona en su desesperación buscará, pero ¿cómo busca? A partir del almacenamiento que quedó en su mente por la predicación de la palabra del Señor. Pero si no le decimos nada, evidentemente no tendrá que buscar. Si seguimos más adelante, el verso 3 dice, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Efraín era un nombre que Dios usaba para todo el pueblo del norte en forma cariñosa al comienzo. Esta tribu llamaba la atención de Dios y normalmente se usaba la palabra Efraín para describir al pueblo de Israel o a las 10 naciones de Israel. Lo representaba de alguna manera a todos. Pero en esta época se da vuelta totalmente la tortilla. Efraín se sigue usando como un nombre que representa a Israel, pero ya no lo representa de la forma amorosa que Dios lo vio al principio, sino que representa el centro de la idolatría de Israel. Porque es en Efraín donde se promueve la idolatría. Es en Efraín donde se levanta la idolatría y esta idolatría contamina a todo Israel. Así que el nombre Efraín aquí no es positivo, no es amoroso. Por el contrario, es un nombre muy criticado por Dios porque habiendo sido a lo mejor luz algún tiempo, hoy día se convierte en el centro de la idolatría de todo Israel, el reino del norte. El primer becerro fue establecido por Jeroboam, el rey Jeroboam, en Betel. Y el segundo becerro fue establecido en Samaria. Estos dos becerros eran centros de idolatría. Ahora, Betel, si bien es cierto, estaba en un territorio de la tribu de Benjamín, que es de Judá, pero cuando se revela Efraín y la idolatría predomina en Efraín, gran parte de Betel se suma a esta idolatría. Entonces, por eso que la Biblia también lo toma como parte, porque en el fondo, ya sea que Betel o que Samaria fueron centros idolátricos, sin embargo, esto, como quien dice, queda una raíz de mal en Judá que termina por consumar a todo Judá más tarde. Betel de esa forma se asocia con Benjamín, pero en la rebeldía de Efraín se asocia con Efraín y queda así marcado. El versículo número 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Esta es una relación espiritual. Aquel que no se arrepiente no volverá a Dios. Aquel que no se arrepiente no volverá a Dios. Porque el no estar arrepentido es señal de que no hay ningún interés de venir al Creador. Por el contrario, el no estar arrepentido mantiene a la persona lejos de Dios, porque el no arrepentido practica el pecado, y la práctica del pecado es contraria al Señor. Así que lo que él está diciendo acá, de que ellos no pensaban convertirse, y no pensaban convertirse porque no estaban arrepentidos, no querían arrepentirse. Es una ley. El que no se arrepiente no cambia, el que no se arrepiente no deja el pecado, el que no se arrepiente no pide perdón, el que no se arrepiente no viene a Dios, por lo tanto sigue en su mal. E Israel estaba en este sentido espiritual, tan contaminado con lo que llamaba él el espíritu de fornicación, tan contaminado que era imposible que Israel pudiera cambiar su actitud y poder buscar a Dios finalmente. No, dice, el espíritu está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Por eso que nosotros los cristianos en el tiempo de hoy valoramos tanto la gracia que nos persigue, la gracia que nos habla de Dios, porque es la gracia del Señor para que nosotros podamos tener un minuto de reflexión, porque un hombre que está muerto en delito y pecado no puede reflexionar, no puede pensar, no va a pensar en nada bueno, ni menos pensar en arrepentirse. Sin embargo, el que recibe esta gracia tendrá el minuto para arrepentirse de su pecado, para venir a Cristo y salvar su vida por la fe en el Señor Jesucristo. Así que es muy importante este versículo 4. El verso 5 dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel
y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Claramente era una palabra profética con un tiempo de separación entre ellas, probablemente 120 años, pero era para los dos. Israel y Efraín caerán en su pecado, y esta es la deportación de Asiria. Y luego dice, y Judá también caerá, la deportación de Babilonia, a Babilonia o Asiria. Ambas deportaciones duraron 120 años de diferencia. La primera ocurrió en un momento, 120 años más tarde, la segunda. Pero tanto el pueblo que está siendo ahora duramente juzgado por su pecado, se va primero, también sobre el cual no se hace mucha mención, también finalmente se contamina y es llevado, deportado más tarde. El retorno de Israel nunca ha sido perfecto. Nunca ha sido perfecto. El retorno de Israel se ha mantenido hasta los días de hoy en términos parciales. Ustedes saben que Israel ya es nación del año 48, del siglo pasado, está instalada en su territorio, pero miren, es un país cosmopolita, donde están erradicados principalmente los árabes, Israel también, y todas las guerras que le nacen tienen que ver con esto. Por lo tanto, el que Israel se reúna será en otra circunstancia, y creemos todos los cristianos que la reunificación de Israel será a los pies de Cristo, reconociéndolo como el Mesías, como su Salvador personal. El verso número 5 dice, no, el 6, perdón, dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no la hallarán, se apartó de ellos. Esta expresión de sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Dios está diciendo de que Dios entiende que Él es el último recurso, de que no le buscan cuando deben buscarle, no le adoran cuando tienen que adorarle, no le siguen cuando tienen que seguirle. Por el contrario, andarán buscando significa cuando ya lleguen a lo último, cuando hayan perdido absolutamente todo, cuando ya no tengan ni país, ni tierra, ni religión, ni moral, ni ley, ni nada, entonces buscarán a Dios. Y aquí, ¿qué ocurre? Que Dios pasa a ser el último recurso. Se dice una vez de un barco que viajaba por el mar y el barco choca con un iceberg. No sé si se refiere al Titanic, no lo sé, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el capitán del barco llama a toda la gente que iba en el barco a orar. Orar y orar por ese barco. Entonces una mujer viene delante del capitán y dice, capitán, ¿tan grave es la situación? Y él dice, sí, es grave. ¿Qué quiere decir esta sutil historia? De que para esa mujer la oración era la última instancia, lo último. Y si pensamos hoy día, mis hermanos, muchas personas viven así, aún cristianos, como que Dios es la última tabla de salvación. Y si esta tabla de salvación no funciona, bueno, no hay nada más. Pero no se va a ella primero. Y lo que está diciendo Dios es que una vez que el pueblo de Israel se apartó tanto del Señor, finalmente quedó totalmente alejado del Señor. Y esto de quedar alejado del Señor significa que ellos ya no le buscaron en su oportunidad. Le perdieron, dice la Biblia, y no le hallarán, se apartó de ellos. Jehová se apartó de ellos. Entonces al final Dios pasa a ser la última tabla de salvación. ¿Y cómo vive el mundo hoy día? Sus propias vidas, sus propios recursos, sus propios esfuerzos, y Dios está en la última posibilidad de vida. Ojalá esto pasara en el mundo, esto pasa en la iglesia también, que muchos pueden vivir con Dios como la última tabla de salvación, y nos acordamos de Él cuando todo se perdió, cuando debimos acordarnos de Dios al principio y no al final. El verso número 6, el 7 dice, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Utiliza Dios la expresión de hijos extraños. Cuando habla de hijos extraños, significa que habiendo perdido toda espiritualidad y habiendo perdido toda moral y habiendo perdido principalmente la ley de Dios en este pueblo de Israel,
la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios a los hijos se había perdido completamente. Por lo tanto, esos hijos que ellos tenían, las generaciones que venían de ellos, no eran generaciones que conocieran de Dios. Al no conocer de Dios, para Dios eran hijos extraños, porque no conocían de Dios. Interesante. En Deuteronomio se le pide a los que creen en Dios, a los israelitas, que ellos siempre enseñen la palabra de Dios a los hijos, que la graben en los dinteles de las puertas, que hablen de esta palabra con ellos en casa, caminando. Es decir, siempre estaba la promoción familiar de la palabra de Dios para que los hijos tuvieran conciencia. Y lo que pasó ahora en Israel es que los hijos no conocían a Jehová, no sabían nada de la ley de Jehová, porque sus padres habían abandonado a Jehová, por lo tanto habían cambiado todo su discurso, toda su enseñanza, y ahora no enseñaban. Y así Dios le llama hijos ajenos, dice la palabra, dice, engendrando hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. La referencia de un solo mes significa que viene la deportación de Asiria, y la deportación de Asiria es llevando a todos ellos y quitando sus heredades, su tierra, sus casas, porque serán llevados, quién sabe, con algunas pertenencias que les permitían llevar, pero todo lo demás se quedaba a cargo del país que había. No es que el país se fuera, el país tomaba control, Asiria tomaba control del reino del norte y de lo que quedara, y de los que quedaran, que probablemente por condiciones físicas no podían viajar. De ahí que dice la historia que los soldados asirios se involucraron con mujeres judías del reino del norte, principalmente de Samaria, su capital, y generaron una nueva, ¿cómo puedo decir? Un nuevo pueblo con una genética no pura. No eran judíos, sino que eran judíos asirios. Y por eso que en la época de Jesús, Samaria era despreciada. Era despreciada porque desde esa época, de esta época que estamos leyendo ahora, ellos se habían contaminado con los otros pueblos. Pero era causal del pecado. Era causal del pecado. Siguiendo con la palabra del Señor, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, mis hermanos. En el verso 8 dice, tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín. Betavén es similar a Betel. Entonces, al decir sonar bocinas, significaba que esta palabra que el profeta le estaba diciendo a ellos, tenían que hacerla ver ahora, con urgencia. Ahora es el momento de hacer ver esta voz. Y también no deja a Judá exento, porque dice, tiembla, oh Benjamín. Es decir, no creas que lo que yo digo contra Israel no es contra ti. También es contra ti. Probablemente será un tiempo más, pero vendrá también tu propio castigo por apartarte también de Dios. Judá pudo haber sido el pueblo perfecto que mantuvo la cohesión con el Señor, pero a causa de haberlo dejado, finalmente también fue echado. Pero había que advertir, había que dar a conocer la palabra del Señor para que tuvieran la posibilidad de convertirse y de entregar su vida al Señor. El verso 9 dice, Efraín será asolado en el día del castigo. En la tribu de Israel hice conocer la verdad. Los hace conscientes. Dios no castiga sin haber enseñado. Dios no castiga sin haber advertido. Dios no castiga sin que el pueblo sepa lo que está haciendo. Porque es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios perfecto. Por lo tanto, esta también es una enseñanza de que en la medida que nosotros enseñamos la palabra o somos enseñados la palabra, somos responsables. Nadie puede decir no entendí, es que no pensé, no creí. No podemos decir eso, porque una vez que la palabra nos ha sido enseñada, somos absolutamente responsables de responder a esta palabra y así no tener ninguna excusa, porque Dios hace las cosas correctamente. Él enseña, Él advierte y luego Él castiga. Así que, hermanos, cada cosa que sepamos de la palabra de Dios no puede ser ignorada, no puede ser vulnerada, no puede ser pasada por alto. ¿Por qué? Porque viene el momento en el cual nos será pedido, nos será cobrado. Y eso hay que tenerlo claro para que el Señor nos ayude con esta palabra.
El verso 10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Cuando habla de traspasar los linderos, está diciendo que Judá, como yo les expliqué, se mezcló. El sur del reino del norte con el norte del reino del sur se mezclaron. Ese era un límite no claro, no era un límite muy definido. Entonces se mezclaban. Y se mezclaban no solamente en lo físico o en lo geográfico, sino que también en las costumbres. Y las costumbres de Efraín, del pueblo del norte, también fueron traspasadas al sur. No dice la palabra eso, pero puede ser que la raíz de esa relación mixta con el pueblo del norte haya sido la raíz de la contaminación posterior de Judá para que también fueran a la deportación. Y derramaré sobre ellos como agua mi ira. Cuando habla Dios de la ira, significa que es el castigo de Dios. Y el castigo de Dios va a llegar en forma abundante, va a llegar en forma completa, va a llegar en forma aplastante. Tanto Asiria como Babilonia fueron naciones aplastantes sobre Israel. Israel no tuvo, como antaño, la posibilidad de defenderse, la posibilidad de decir, no quiero, o yo no voy a ir. Ninguna forma. Fueron arrasados con su gente, con sus cosas, y también fueron controladas sus tierras que quedaron en el lugar. Por lo tanto, el mezclarse con una nación que tiene malas costumbres, contamina a la nación buena. Y la contaminación también le traerá castigo. Esto hay que entenderlo, hermano. Finalmente tenemos que entender, y la palabra del Señor nos recomienda, de que siempre andemos en yugo igual con otros cristianos. Porque cuando uno no anda en yugo igual, uno escucha cosas que no son de Dios. Uno escucha chistes que no son de Dios. Uno escucha radios que no son de Dios. Uno escucha canciones que no son de Dios. Uno escucha comentarios que no son de Dios. Uno lee cosas que no son de Dios. Uno ve cosas que no son de Dios. Esto al principio puede ser ofensivo, pero en la práctica finalmente se acostumbra, se adormece. ¿Y qué ocurre? Que no me doy cuenta cómo esa influencia, que en un principio era aberrante para mí, ya no es aberrante, sino que pasa a ser parte de mi vida y me contamina a mí y también lleva condenación sobre mí. El verso 11 dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. La palabra vanidad significa vacío. El vano de una pared es una ventana o una puerta, porque es un vacío para pasar a través de la puerta o pasar a través de la ventana, ¿cierto? Entonces, vanidad es la esencia del vacío. Y lo que ocurrió con Israel es que ellos abandonaron al Señor y fueron tras lo vacío. Todo lo que no es de Dios es vacío. Toda ley, toda cultura, toda religión, toda práctica, toda tradición, todo que no es de Dios es vacío. Y la palabra del Señor dice que Efraín es vejado, que significa que daña su propia vida. Daña su propia vida por ser vacío. Estuve varias horas en el hospital, como unas 15 horas en el hospital. Y claro, en el hospital llegan enfermos y llegan personas que vienen de borracheras, de accidentes, de golpizas, y se ve de todo. Y anoche, como a las 1:30 de la mañana, me estaban sacando un escáner de mi estómago, me hicieron esperar en la sala. Había un hombre viejo, en silla de ruedas. Tenía su cara muy desfigurada, no sé si se cayó o le pegaron, pero su cara no me llamó la atención porque vi otros en la sala de espera que estaban así. Lo que me llama la atención es la cantidad de charratelas idolátricas que había en su cuello. Era un hombre viejo, con chaqueta de cuero, así como, no sé, como un rockero, y con una cantidad de charratelas que, como iban a hacer un examen, le dijeron, sáquese todo eso. Y un amigo de él, con un encendedor, le cortaba los hilitos para sacar los colgajos. Eran cientos de colgajos. Entonces yo lo miraba sorprendido, porque decía, esto puede hacer Satanás en la vida de una persona. El que se entrega a la vanidad, se entrega a Satanás. Y el que se entrega a Satanás no tiene ningún control de su vida. Sencillamente va a pasar cualquier cosa. ¿Y qué va a ocurrir? Finalmente daña su propia vida. Y lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que Israel es vejado, quebrantado en juicio, solo por su propio actuar.
No es que el mundo nos venga a atacar, no es que el mundo nos haga mal, no. Es que si nos apartamos de Dios, esa maldad de habernos apartado de Dios nos va a perseguir, nos va a agarrar, nos va a tumbar. Y un día estaremos muy arrepentidos porque nunca más seremos lo que Dios quiso hacer de nosotros porque nos hemos entregado a la maldad. El verso 2 dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma en la casa de Judá. Usa la expresión polilla y carcoma. Interesante. La polilla es esta mariposa que se puede convertir en polvo de una sola palmada, pero que si se deja en lugar donde hay ropa, se come la ropa. Y la polilla no distingue entre la ropa barata y la ropa cara. Quien sabe, la ropa cara le llama más la atención que la barata porque son hilos más naturales, más finos. Y el plástico o ¿cómo se dice? El poliestireno no es así. Polietileno no le llama la atención. Entonces la polilla se instala ahí a comer ropa. Y si es fina, mejor todavía. Imagínense que uno no controle la polilla de nuestros closets. No tenemos grandes ropa, pero imagínense que usted tiene guardado un terno para el matrimonio especial. Y llega el día y usted saca el terno y hay un hoyo gigante aquí por la polilla. Es un daño. Y es un daño rápido. La expresión polilla significa daño rápido. ¿Qué significa? Lo que le va a pasar a Efraín, le va a pasar ya. La deportación es pronta. Pero usa el carcoma. El carcoma es como la humedad que carcome, valga la expresión, carcome la madera. No es rápida, no es rápida. Pueden pasar años, pueden pasar cientos de años en que la madera resiste, pero llega en el punto en el cual, por ejemplo, un poste que está instalado en el campo, cuando se instaló y lo puso de la mejor madera usted, quedó ahí, per sécula, 10, 15, 20, 50 años. Pero llegó un punto en el cual el poste está suelto. Y uno dice, ¿qué le pasa a este poste? Y claro, si lo desentierra, está carcomido. La humedad se comió la madera. Entonces, la expresión polilla es que a Efraín le va a pasar ya la deportación. Y la expresión carcoma para Judá es que Judá demorará un poco, pero le va a pasar igual. Así que es un tema de tiempo. Utiliza esta expresión para hablar solo del tiempo en que ambos serán llevados a la deportación. El verso 13 dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Aquí de nuevo se usa la expresión enfermedad y la expresión llaga. La llaga es lo que está por encima, es la expresión de la enfermedad. La enfermedad es lo que está por dentro. Yo ayer estuve muy malito y no tenía ninguna llaga, pero estaba enfermo. Y estoy en recuperación. No todo bien todavía. Estoy en recuperación. Entonces, lo que dice la palabra del Señor es que Efraín verá su enfermedad. Efraín va a darse cuenta que está por dentro enfermo, completamente enfermo. Y que Judá verá su llaga, es decir, una herida superficial que probablemente llegue a representar una enfermedad también en su momento. Se dice que los de Efraín fueron a un curandero, según la historia, para pedirle ayuda de Asiria, sabiendo que Asiria se les venía encima, pedirle ayuda. Entonces ya ni siquiera buscaban al Señor, ya estaban lejos del Señor. Buscan a un curandero para pedirle ayuda de Asiria, pero muy contrario a lo que ellos esperaban, es justamente el rey de Asiria el que viene no para ayudarlos, sino para deportarlos y llevárselos a todos ellos. Y el último texto, para ir terminando, hermanos, dice el verso 14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. ¿Se ha fijado cuando un papá quiere corregir a su hijo y salen personas al encuentro a disipar el castigo? El abuelo, la tía, el amigo. No lo castigues, por favor. Ese papá no oye a nadie. ¿Se ha fijado, no? Si tiene que darle una zurra, lo va a llevar a su pieza y se la va a dar. Y va a cerrar la puerta. Nadie puede entrar. Porque es la zurra del padre al hijo. Y él no va a decir, ¿crees tú que no debo? No, entonces está bien, no lo voy a castigar. No va a pasar eso. Lo va a castigar. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que el castigo de Dios para su pueblo amado, ya sea Israel o sea Judá, va a ser sí o sí. Nadie se lo va a quitar de la mano.
El castigo lo dará el Señor porque lo ama, porque lo quiere salvar y le quiere hacer entender su pecado. Y utiliza la expresión del león y del cachorro. Me gusta ver muchos videos donde personas crían animales como leoncillos, que son cachorritos. Dígame usted si no le gustaría tener un cachorro en su casa. Yo creo que yo tendría un cachorro más que mi gato. Pero ese cachorro se alimenta, come mucho. Al principio es una cosa dulce, pequeña, amorosa, peludita, pero va creciendo. Y yo estoy seguro que llega un día que ese cachorro ya no te ve como dueño, te ve como presa, te ve como un pollo en un plato o un pedazo de carne en su plato. Y probablemente puede pasar también que ese cachorro te ataque, te mate y te coma. Entonces la expresión del león es que el león come ya, porque ya es grande. A Efraín seré como un león, me lo voy a comer ya, porque yo ya soy un león grande. Y Efraín es presa, seré como un león, lo atacaré ahora. Y significa que es inminente la deportación de Efraín. Pero para Judá seré como un cachorro, ahora inocente, ahora tranquilo, pequeño y juguetón. Pero pronto me convertiré de cachorro en león y también le atacaré y también será deportada. Creo, mis hermanos, que si uno entiende lo que la Biblia dice, hay mucha lección que aprender. Confiamos en el Señor y esperamos que el Señor nos ayude para entender bien esta palabra. Hermano, me despido ahora. Le vuelvo a reiterar perdón por mi mascarilla. La necesito usar por un tiempo. Luego sonreiré ampliamente, pero ahora no puedo. Y deseo que el Señor les bendiga con esta palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra que hemos estudiado hoy. Ha sido un capítulo 5 contundente, muy fuerte, pero con muchas lecciones para nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. No solo para entender, no solo para atesorar, sino para que estas lecciones de vida, que son de cientos de años pasados, sean para nosotros una vida fresca, una vida real, una vida de misericordia delante de Dios. Bendice a mis hermanos y a mí también, oh Dios. Sánanos a todos en tu misericordia y danos vida para servirte, para adorarte y para amarte. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, me despido. Hasta el domingo. Nos vemos el domingo en el culto de la mañana y en la escuela dominical de la mañana. Recuerden que es el último domingo previo a que los jóvenes se van. Así que yo invito a todos los jóvenes a venir el domingo para que oremos con ustedes en el altar y les unjamos y su viaje sea maravilloso allá a Arica. Que Dios les bendiga a todos. Amén y amén.